hacemos contacto con Osvaldo Zavala. Él es profesor de la Universidad de Nueva York y especialista en temas de narcotráfico. Osvaldo, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues, ¿por qué? Evidentemente entendemos el fenómeno, pero ¿por qué se espera que este juicio llame tanto la atención, ya sea tanto en México como en Estados Unidos? Pues mira, evidentemente estamos ante un momento muy particular, ¿no?, de la historia de la seguridad nacional en México, porque pues nunca habíamos tenido la ocasión de ser testigos de un proceso tan específico en relación a un traficante con tanta fama, ¿no?, criminal como el Chapo Guzmán. Lo interesante aquí va a ser, desde luego, ver cómo justamente la Fiscalía estadounidense despliega esta historia y nos cuenta, ¿no?, que realmente hacía este hombre y hasta dónde llegaba supuestamente su poder, ¿no? Lo que me interesa a mí mucho justo es que ahora que se integra este juicio, pues la Fiscalía tiene la responsabilidad de probar con hechos, ¿no?, lo que hasta ahora sabemos que viene en realidad de pues, documentos de inteligencia, ¿no?, partes policiales, los dichos de funcionarios, pero que en realidad pues no tenemos ninguna, como más bien poca información verificable al respecto, ¿no? Entonces lo interesante pues va a ser eso, ¿no?, ver cuánto de lo que del mito del Chapo en realidad se ancla en la realidad, ¿no? Así es, cuánto se ancla en la realidad. Un juicio que se da en medio de muchas medidas de seguridad, Osvaldo, la lista de testigos que no se conoce por razones evidentes, el temor a que puedan sufrir represalias, y bueno, esto va a poner sobre la palestra mediática también y sobre la atención pública el tema de lo sanguinario que es el narcotráfico en México. Pues sí, mira, eso es bien interesante, ¿no?, porque finalmente pues del Chapo sabemos lo que nos han querido hacer ver las autoridades, ¿no?, y tenemos en realidad muy poca información que sea de algún modo verificable, ¿no?, más allá de esta entrevista que hizo con Sean Penn. Pero por ejemplo ya tenemos datos interesantes que discrepan con el mito, ¿no? El tema que más me interesa en este punto, por ejemplo, es la localización de su supuesta fortuna, ¿no? Como sabes, han podido localizar muy poco dinero y sin embargo se le acusa de haber recibido ganancias como de por 14,000 millones de dólares, ¿no? Y es bien extraño porque hasta ahora, ¿no?, ni en Estados Unidos ni en México se ha asegurado, ¿no?, una fuerte cantidad de dinero vinculada a su nombre, ¿no? Entonces es extraño pensar que este hombre es el jefe, o fue el supuesto jefe de uno de los mayores organizaciones de tráfico de drogas en el mundo, y simplemente pues no hay dinero, ¿no? Claro. Entonces me parece que entre las muchas contradicciones que nos aguardan, ¿no?, en este juicio, la parte del dinero va a ser una de las más interesantes y de las más significativas, ¿no?, porque en buena medida es ahí donde se secciona esta supuesta mitología del narco, ¿no? Porque finalmente, ¿te acuerdas que en algún punto fue listado como uno de los hombres más ricos del mundo en la revista Forbes, y sin embargo ahora pues nada de esa fortuna es localizable, ¿no? Claro. ¿Cómo ves actualmente, bueno, después en el contexto de este juicio que va a comenzar, la situación del narcotráfico en términos generales en México, sobre todo cuando se está discutiendo estos cambios de paradigma? Acá se empieza ya a hablar de iniciativas que pueden llegar al Congreso para legalizar la marihuana, por ejemplo, algo que ya está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación de estos grupos delincuenciales que han rebasado las fronteras del país? Pues mira, pues como tú sabes, yo escribí un libro recientemente sobre el tema, y me interesa sobre todo pensar que históricamente, ¿no?, el Estado mexicano ha tenido una relación cercana, ¿no?, a estas organizaciones criminales. En los años 70, como sabes, pues se tenía un vínculo incluso de trabajo clandestino, ¿no?, entre los traficantes y las policías, ¿no? Sobre todo en algún momento de la famosa Dirección Federal de Seguridad. Ahora, lo que hemos visto es que a partir de finales de los 80 en adelante, el gobierno mexicano ha seguido con mucha docilidad
el discurso de seguridad nacional en torno al narcotráfico. Y entonces ha acompañado a Estados Unidos en declarar a estas organizaciones como supuestas amenazas a la seguridad nacional. Entonces yo creo que tenemos un enorme problema histórico de no poder distanciarnos de los designios de Washington, ¿no? Entonces mucha de nuestra más reciente historia de violencia está mediada por ese discurso, ¿no? Entonces creo que hemos comprendido mal, ¿no? hasta ahora cuál es la verdadera capacidad de destrucción, de ataque, de daño, ¿no? que puede hacer una organización de tráfico de drogas, y hemos sopesado, me parece, limitadamente, ¿no? el papel de nuestras Fuerzas Armadas en ese combate, ¿no? Entonces yo lo que he reflexionado junto con otros colegas que han pensado en la misma dirección es que pues las organizaciones de tráfico en realidad no suponen una verdadera amenaza a la seguridad nacional y de ninguna manera no desafían el poder del Estado, ¿no? Entonces parte de lo que me interesa precisamente de este juicio es pues ver el ansia del gobierno estadounidense de comprobar que en verdad este hombre y su organización podían amenazar la seguridad de México y Estados Unidos al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo lo que creo es finalmente, ¿no? que el juicio nos va a permitir una mayor claridad sobre esto. Por otro lado, pues el hecho de que se fabrique evidencia, que se nos digan cosas sobre Chapo, tampoco necesariamente nos va a explicar los alcances del narcotráfico en México como tal, ¿no? Y lo digo así porque pues finalmente no tenemos muchas maneras, ¿no? de comprobar lo que se nos dice constantemente de estos grupos, más allá de lo que diga pues la inteligencia militar o las policías, y finalmente pues los políticos en México que hablan del narcotráfico como si en verdad fuesen organizaciones capaces de desmontar, ¿no? el poder del Estado y de nuestras Fuerzas Armadas, ¿sí? Claro, pues estaremos muy atentos a este juicio, Osvaldo, y por supuesto, si nos permite, estaremos consultándote porque sin duda aquí se van a aprobar muchas cosas, como dices, que tanto, que parte es leyenda, lo que se ha construido en torno a estos capos, a estas figuras, a estas organizaciones, y qué tanto es real que sean una amenaza a la seguridad de México y de Estados Unidos. Te agradecemos mucho haber conversado contigo esta mañana.